Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo video de Ecochuspa. Somos Juan y Daniela y los invitamos a suscribirse y activar la campanita. Aparte, pues en la descripción pues les dejamos los links de nuestras redes sociales para que vayan a seguirnos. Bueno, para empezar, hoy tenemos el placer de reunirnos con Valeria Jiménez. Ella es ecóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, quien ha trabajado en diversos temas medioambientales y pues por eso mismo tiene conocimiento sobre ellos, específicamente sobre microplásticos en el mar. Por esto mismo, pues vamos a tocar en esta ocasión este tema. Entonces, buenas tardes, Valeria, bienvenida a un nuevo video de Ecochuspa. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Un gran saludo, Daniela y Juan. Muchísimas gracias por la invitación a su canal, que es altamente importante en divulgación y sobre todo muy pertinente en estos tiempos. Me encuentro muy contenta de que pueda transmitir algo de la información que conozco y pues qué chévere estar en este espacio. Bueno, Valeria, entonces vamos a hacer un par de preguntas. La idea es hacerlo muy relajado, charlado, nada formal, que nos divirtamos un poquito. Entonces, ¿qué te parece? Súper, súper. Listo. Listo, Valeria. Entonces, pues primero, pues nos gustaría que nos contaras un poquito, pues, qué es un microplástico y de dónde, pues, nace o viene ese interés tuyo por estos temas. Perfecto. Entonces, de pronto voy a empezar la pregunta al revés. ¿De dónde nacen este gusto por todo este tema? Básicamente es esta necesidad que hay de conocer la información que nos otorgan los ecosistemas marinos, que son muy pocos estudiados, y si nos ponemos a pensar, Colombia es 50% mar. Entonces hay un montón de información que nos otorgan estos espacios geográficos que son altamente importantes y que realmente, como dentro de nuestra disciplina, fueron muy pocos abordados durante la carrera. Entonces, eso por un lado, y también todas las presiones antropogénicas están impactando en gran medida los ecosistemas marinos, pero como están, digamos, dentro de nuestra como posición en la ciudad, están lejos de nosotros, creemos que el mar está muy lejos, pero resulta que el mar empieza en casa por muchas cosas que les voy a empezar a contar ahorita. Entonces, ¿qué son los microplásticos? Ya todos nos imaginamos como las piezas grandes de los plásticos, ¿no? Como las bolsas, las botellas y demás. A esto se le conoce como macroplásticos, pero estas se pueden descomponer en pedazos mucho más pequeños y empiezan a generar categorías de fragmentación diferentes. Entonces tenemos los mesoplásticos, que son piezas que van de 5 a 25 milímetros. Los microplásticos, que es particularmente en lo que yo me centro, son piezas que van menores a 5 milímetros. Y tenemos otra categoría de división, que son los nanoplásticos, que son menores a una micra. Además, los microplásticos pueden tener, digamos, dos fuentes que se conocen. La primera, que se llaman microplásticos primarios, que son los elementos que se manufacturan y se disponen a los medios de los diferentes ecosistemas de este tamaño. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, todos estos granulitos que tienen los exfoliantes, por ejemplo, esos son microplásticos y son piezas de tamaños menores a 5 milímetros. También las fibras textiles y otras manufacturas que son muy pequeñas. Pero adicionalmente está la fuente secundaria, que se da por la degradación y la exposición a diferentes factores ambientales, como la temperatura, la oxidación, la humedad, los rayos ultravioleta. Eso para empezar. Listo. Pues súper interesante además porque es lo que tú decías, como que conocemos los macroplásticos, que son las botellas, las bolsas, pero en últimas mucha gente no sabe qué es un microplástico y es súper importante que lo sepan porque es también pues súper contaminante, ¿no? Entonces, ya teniendo en cuenta qué es un microplástico, nos gustaría que nos contaras un poquito cuál es la problemática o las verdaderas problemáticas que tenemos en cuanto a estos microplásticos en el mar. Bueno, hay algo que hay que tener claro y es que como seres humanos, entonces primero asociamos lo que es un macroplástico y la abundancia y contaminación de estos, pero resulta que se ha encontrado que la contaminación se incrementa cuando el tamaño del plástico es más pequeño. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que la contaminación por microplásticos es mucho más grande que la que existe actualmente por macroplásticos.
Y eso ya nos presenta todo un escenario bastante complejo para las dinámicas ecosistémicas en el mar. Como saben, igual todos los sistemas están conectados y por eso hago énfasis en esta frase de que el mar empieza en casa, porque es muy cierto, porque muchas cosas que se disponen desde aquí en diferentes afluentes terminan conectando con el mar, con los ríos y eventualmente con el mar. Entonces hay, digamos, yo creo que dos cosas principales, y es que todos estos microplásticos que son, o sea, es que pónganse a imaginar, es algo que uno no puede ver a simple vista, ¿no? Es muy pequeño. Entonces, como no se puede ver a simple vista, digamos que el impacto tampoco es tan notorio, digamos, como tan fácil de percibir. Pero empieza a acumularse como en las diferentes zonas marinas, en los diferentes ecosistemas, porque ha afectado todos los ecosistemas marinos, como los pastos marinos, los arrecifes de coral, los manglares, océano profundo, mar abierto. Realmente está en todas las partes del mar. Y esto hace que en disponibilidad esté mucho más presente para que los diferentes organismos lo consuman. Entonces, cuando se aumenta la abundancia de los microplásticos, pues hay una mayor probabilidad que los organismos lo puedan ingerir. Organismos de todas las clasificaciones, peces, mamíferos, marinos y demás. Y una vez, digamos, yo me centro sobre todo en los peces, que es como en la parte en donde más he estado investigando, y cuando los organismos ingieren este tipo de plásticos, que son piezas tan pequeñas, y si dimensionamos en nuestra mente el tracto digestivo de un pez, es realmente pequeño comparado, por ejemplo, con el de nosotros. Entonces cualquier pieza pues eventualmente va a poder causar lesiones internas, sobre todo porque muchas de las piezas que se encuentran son filosas, son puntudas, tienen como bordes que son altamente riesgosos y pueden causar como rasgos internos en el estómago, en los intestinos. Y además, otra cosa que sucede es que empiezan a generar bloqueos internos en los diferentes conductos, y esto hace que se empiece a generar una falsa saciedad. Entonces, realmente los organismos se mueren de hambre con el estómago lleno. Y eso es lo que está pasando, porque están llenos de plástico, pero ya no hay disponibilidad para las presas naturales. Y hay otra cosa que se ha estado estudiando recientemente, y no es solamente, digamos, el número de piezas que se encuentran en el tracto digestivo, sino todos los químicos que se terminan transportando de estos plásticos a las células y a los tejidos de los organismos. Porque los plásticos en su composición tienen diferentes compuestos químicos que los hacen ser lo que son, maleables, duraderos, livianos y demás. Y entonces estos compuestos químicos al final, cuando están en el intestino de los peces, es donde se empiezan a degradar y empiezan a transportarse a los diferentes tejidos. Y se ha encontrado que, por ejemplo, particularmente en las hembras, estos químicos les están causando esterilización, bajas fecundaciones, y digamos han causado toda una disrupción endocrina como en sus hormonas para la reproducción. Y esto pues eventualmente está generando un decrecimiento en el fitness y en el éxito reproductivo de las especies. Horrible, ¿no? Horrible. Sí. Súper preocupante. Aparte, es muy importante lo que tú dices, que el mar pues empieza en casa, ¿no? Uh-huh. Porque es algo que en verdad pues es responsabilidad y es como de cada uno. Es muy importante que cada persona tenga como esa mentalidad de cómo ser más amigable con el medio ambiente y cómo tener actos propios como para aportar a la solución de estas problemáticas, ¿no? Pero a mí me surge una duda, y es que, pues bueno, los microplásticos que no se vio acumular en los seres vivos y que quedan en el ecosistema, ¿qué pasa con ellos? Y como, ¿cuál es la problemática que pasa más allá de afectar la cadena alimenticia? Ok, pues digamos, por ejemplo, en manglares se ha encontrado que cuando están las semillas de los manglares y hay microplásticos, las semillas no germinan. Entonces empieza a haber todo un problema de mucho más allá, como lo dices, de consumo, que no deja de ser menos importante para, digamos, toda la bioacumulación en la cadena, pero empieza a truncarse diferentes procesos, tal vez de crecimiento poblacional de plantas en estos ecosistemas. Por ejemplo, en arrecifes de coral se ha encontrado también que
los corales pues al final son animales, son nidarios, y estos animales también están consumiendo microplástico. Digamos, a mí eso me causa como un asombro impresionante, porque estos organismos, los pólipos que componen los corales, son demasiado pequeños y que están encontrando recursos alimenticios en los plásticos, pues digamos que es una problemática que ya va mucho más allá de nuestro entendimiento, considero yo. Y en otras cosas es como, digamos, de alguna manera siempre está relacionado con el consumo, porque paisajísticamente, digamos que la acumulación de microplásticos no es tan evidente porque son piezas muy pequeñas. Pero digamos en manglares, que fue donde yo he encontrado que hay más acumulación de microplásticos, es donde se ven afectadas las guarderías de los peces, porque allí es donde están los peces juveniles antes de salir a mar abierto o interactuar con otros ecosistemas. Entonces estarían afectando a los peces desde edades muy tempranas, lo cual pues digamos que en las poblaciones y en el mantenimiento de estas pues ya es muy grave. Esa es una de las cosas más complejas de pronto entender, porque nuestra mente está muy asociada con la contaminación de plásticos grandes, y como entonces los microplásticos no se ven, entonces quizás pues bueno, puede aguantar un poquito más el ecosistema, porque eso era lo que se pensaba, pero no, como hay topes también que existen. Sí. No, pues definitivamente el plástico es como lo peor que nos ha podido pasar. Además que es muy interesante lo que dices y preocupante, obviamente, que hasta los individuos, las especies más pequeñitas, pues también se están viendo afectadas, ¿no? Precisamente porque microplásticos pues lo pueden consumir mucho más fácil, y es algo que no creeríamos que pudiera pasar, ¿no? Entonces, claro. Si me permites decir, hay una cosa y es como, mira que con todo lo que yo me he encontrado, y créeme que cuando yo encontré, digamos, los plásticos en los peces fue demasiado choqueante, porque tan lejos como por allá en el Caribe, que realmente pues como en distancia está lejos de aquí, y que encuentren plásticos es terrible. Pero también hay que ser muy consciente de que el plástico nos ha permitido muchas cosas y muchos avances para lo que somos ahora. Ha ayudado muchas cosas en la medicina, en viajes espaciales, muchos de los avances son gracias al plástico, y eso no se puede negar. Como erradicarlo de la vida sería no ser lo que somos. No sé si eso sería mejor o peor, pero pues no seríamos lo que somos. Entonces, quizás sí no es tan malo al final, porque nos ha permitido muchas cosas, salva muchas vidas de seres humanos y demás. Pero el conflicto está en los plásticos de un solo uso. Ahí es donde de verdad la discusión radica ampliamente, porque es algo pues como que sobre lo que sí podemos tener control de decisión, de reducir su uso, y también es lo que impacta directamente mucho más los ecosistemas, más que los grandes plásticos, digamos, de diferentes escenarios. Porque pues es que si ustedes se ponen a pensar, el plástico se inventó para nunca destruirse, no hay algo menos desechable que el plástico. A mí me parece algo absurdo como botar algo que se inventó para nunca destruirse, ¿no? Entonces hay que ser como mucho más, digamos, es nuestra responsabilidad colectiva, como de ser mucho más conscientes, de comprar menos cosas que sean innecesarias en plástico. Hay cosas que son inevitables, pero sí, pues, uno puede decidir, seguramente. Estoy convencida de eso. Sí, es cierto, como el problema no es como tal el plástico, sino cómo lo utilizamos nosotros y de qué manera, ¿no? O sea, cómo lo desechamos, de qué manera lo desechamos y para qué lo utilizamos. Es más ser conscientes de lo que estamos utilizando y el daño que puede generar, y nosotros mismos pues encontrar ciertas soluciones ante esto. Entonces, pues ya teniendo en cuenta todo este problema tan grande que tenemos, ¿cuáles crees que son los retos y soluciones pues que tenemos frente a este gran problema de los plásticos y microplásticos? No solo pues teniendo en cuenta que no somos solo los ecólogos, biólogos, ingenieros ambientales, forestales, etcétera, los que tenemos estas responsabilidades, estos retos y soluciones, sino que somos todos como población, ¿no? Que todos tenemos que tener estos retos, soluciones, y pues que es una responsabilidad finalmente de todos.
de acuerdo, y hay algo ahí que creo que es fundamental y es entender que como, porque muchas veces entonces decimos como, ay, es que esas poblaciones costeras, sí, como que todo lo echan al mar, como que tienen súper mal conciencia y demás, y resulta que no, muchas veces de verdad, la contaminación que se encuentra en el mar viene de las grandes ciudades. Entonces, claro, el planeta no es más de nosotros de pronto que estudiamos como cosas relacionadas con el ambiente, y ni siquiera creo que sea de nadie, sino como lo decías, es como una responsabilidad, no es como, es una responsabilidad de todos, porque pues es el espacio común que habitamos y que lo que sea que desarrollemos necesitamos el espacio para hacerlo, entonces como que es fundamental. Y algo particularmente que creo que es muy importante es, lo que pasa es que hay una frase que se utiliza mucho y es pensar local, no, ya me equivoqué, pensar global y actuar local. Otra vez. Pensar global y actuar local. Uh-huh. Y es pensar en una conciencia planetaria como unitaria, tal vez como un poco a una escala mayor, pero si somos muy conscientes y sé que nos hemos visto, digamos, un poco aterrizados a que no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestros contextos cercanos, y a eso se refiere con el actual local, porque es nuestras como proporciones cercanas donde podemos como transformar diferentes actitudes, acciones, que pues a la final ya sabemos cómo se van sumando a hacer muchas más y pues a la final generan algún cambio. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque, digamos, muchas poblaciones costeras, que fue, digamos, donde yo trabajé, tienen diferentes acciones como puntuales en sus territorios, pero de nada sirve si ellos se esfuerzan un montón, si, digamos, las grandes fábricas tampoco tienen unos protocolos, digamos, de manejo mejores para no, pues para reducir la disposición de estos plásticos en el mar. Entonces es un trabajo de equipo que es bastante complejo y un poco de idealizar muchas actividades y acciones humanas, pero digamos que es un camino en el que hay que ser muy conscientes. Entonces, nada, lo primero es de verdad reducir como el consumo de los plásticos de un solo uso. De verdad que no es difícil, es más de ser consciente de que uno no necesita muchas cosas de las que vienen en plástico o demás. Es de verdad esto que fluye por redes, y es preguntarse el por qué y el si es necesario como algo que uno compra. Y luego es creo yo, desde la parte como un poco más científica, académica, seguir como en monitoreos, sobre todo en el Caribe colombiano o en el Pacífico colombiano, porque en Latinoamérica se han hecho pocos estudios, en Colombia aún menos estudios existen. Entonces hay algo clave, y es que hay que conocer para transformar, hay que conocer cómo se encuentran los ecosistemas para poder generar soluciones pertinentes, asertivas, que al final pues vayan a permitir un mejor presente, porque a la final no es esperar a que haya un mejor futuro, sino como crear un mejor presente en cada instante. Uh-huh. Yo esto lo voy a poner en GIF cuando lo edite, pero es que están pasando con un carrito vendiendo fruta y no se escucha, entonces no sé si se escucha acá. No, yo no escuché nada. ¿No? ¿No escuchan por allá la papaya, no? No. Espera, cállate bueno, un segundo. Espera. Entonces, bueno, sí, como... Ya bueno, nos dio la bobada, gracias. Sí, ya nos dio la bobada, perdón. Entonces sí, es muy importante lo que dice, ¿vale? De que, ¿cómo es la frase? Pensar local para actuar global, ¿cómo es? Al revés. Al revés, pensar global y actuar local. Entonces, a mí, pues eso me parece súper importante, pero me surgió otra duda, y es que ¿existen tecnologías que nos puedan ayudar a mitigar esta problemática? Bueno, en lo que yo conozco se han creado como diferentes, como hagan de cuenta, como filtros y redes gigantes que se ponen como en desembocaduras de ríos o diferentes afluentes que lleguen al mar, para que generen como una especie de barrera y filtro en donde todos estos plásticos se acumulen y pues a la final no alcancen pues los ecosistemas marinos. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro, se han creado como un montón de plásticos
probablemente lo han escuchado, como todo este tema de los biodegradables, los autobiodegradables y demás. Pero hay algo muy delicado, y es que estos plásticos necesitan condiciones ambientales específicas para degradarse. Entonces, si no tienen una temperatura, una humedad adecuada, pues al final no se van a degradar, y digamos que el objetivo pues no se va a cumplir. Entonces, pero se han creado actualmente diferentes como películas de plásticos hechas como de piel de peces, diferentes como materiales mucho más cercanos de pronto a la descomposición natural que puede tener, pues como materiales mucho más complejos. Y realmente como de actividades mucho más directas tecnológicas, pues digamos que es mucho más complejos, pero sí hay digamos muchas como industrias que han creado como, o que han, digamos, yo creo que migrado un poco a materiales y empaques mucho más, sí, como amigables con toda esta dinámica ecosistémica. Y también conozco, por ejemplo, porque imagínense que, y yo me enteré esto hace muy poco, y fue como el maquillaje, por ejemplo, tiene muchos microplásticos, muchos, como si ustedes leen como la etiqueta del maquillaje, dice como polietileno o propileno, bueno, todos estos son polímeros de los cuales los plásticos están compuestos. Entonces al final, imagínense cada vez que las personas se maquillan y se lavan después su cara, realmente todo esto va también al mar, ¿no? Entonces hay un montón de iniciativas también, por ejemplo, de maquillajes, de exfoliantes libres de microplásticos, libres de, hay algo que se llama talatos, que son compuestos que tienen los plásticos que se han encontrado que causan asma o tienen incidencia de pronto en cáncer. Entonces, como empezar a buscar y hacer como demanda en diferentes productos también está muy interesante, ¿no? Como en este proceso del mercado de comprar algo diferente y apoyar también otras cosas mucho más conscientes, tal vez. Uh-huh. Sí, yo creo que lo que dices es súper apropiado para este momento, porque lo que nos dicen muchas empresas es como este producto es biodegradable y ya uno lo compra simplemente por ser biodegradable, ¿no? Pero uno no sabe, o sea, uno piensa que se va a biodegradar súper rápido, que no va a causar ningún daño ambiental, pero en últimas pues necesita de otras pues cosas como la temperatura, como decías tú, para poderse degradar. Y eso es algo que nadie o mucha gente no sabe. Entonces, pues creo que eso, las empresas, por ejemplo, deberían tener muy claro eso, que al vender un producto así, pues decir cuáles son las condiciones que se necesitan para que este producto se biodegrade. Claro, total. Y sí, pues ser más conscientes de lo que uno compra, de lo que uno utiliza, porque lo que dices es cierto, uno utiliza un brillo todos los días y todos los días pues estamos contaminando, ¿no? Entonces es ser muy conscientes de lo que compramos, porque además tú ya, como dijiste, pues hay otras alternativas para cambiar estos artículos que nosotros usamos día a día por otros que sí pueden ser más amigables con el medio ambiente, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Valeria, por este tiempo con nosotros, por compartirnos tus conocimientos. Y para finalizar, nos gustaría que nos dejaras un mensaje para los jóvenes y para la población en general que nos está viendo sobre esta gran problemática. Súper. Yo creo que una de las principales cosas es ser, claro, digamos, en esto que hemos hablado, de ser conscientes de que compramos, pero ser también conscientes de las otras especies que habitan este planeta y que han estado en este planeta durante mucho más tiempo que nosotros, que se han adaptado a muchas más cosas que nosotros, y que realmente es bastante complejo que tengan que enfrentarse a esta realidad de la que no entienden. Porque yo me imagino de verdad los peces que simplemente ven presas que se parecen, plásticos que se parecen a sus presas naturales, y de manera oportunista o quizás generalista o de pronto de manera especializada consumen algo y pues terminan afectándose un montón. Entonces no es justo que, como todas nuestras acciones que impactan en el medio ambiente, ¿no? Y otra cosa clave es que nosotros como jóvenes y los niños
no somos el futuro, no somos la esperanza del futuro, somos un presente. Que nuestra opinión, de pronto nos han enseñado a que nuestra opinión vale en el futuro, ¿no? Cuando crezcamos, cuando nos hayamos educado y en ese momento podemos transformar. Pero somos ahora, ¿no? Somos ahora con una capacidad de agencia, de interpretación, de conciencia frente a lo que nos pasa, y como somos ahora, nuestras ideas valen, nuestros pensamientos son absolutamente coherentes y interesantes y necesarios, porque percibimos el planeta que al final nos tocó a nosotros con muchas consecuencias. Entonces yo creo que la reflexión más grande es que no somos futuro, somos presente. Y eso nos permitirá construir ideas bastante poderosas sobre las diferentes cosas que podemos hacer por nuestro amado recurso común que es nuestro planeta. Listo. Aparte, a mí me gustaría agregar que pues también es muy bueno que la gente se quede con el mensaje de que estos problemas por la contaminación del plástico pues es una cosa de todos, ¿sí? Es una cosa que nos afecta a todos y en las que todos tenemos las cartas en el asunto. Y que pues es muy importante tener claro que los plásticos, porque lo que decíamos al inicio, los plásticos uno se imagina pues la botella, no la bolsa. Y es muy importante saber que estos microplásticos pues son súper problemáticos y súper dañinos para el medio ambiente, y que todos tenemos pues esa responsabilidad de poner en práctica un modo de vida que sea más sostenible. Lo que tú decías, como uno evaluar, como bueno, esto lo voy a utilizar de verdad, lo tengo que desechar ya, lo puedo utilizar otro poco. Son cosas que en verdad son muy importantes y que todos tenemos que tener en cuenta siempre. Sí, yo quería ahí agregar algo, ya sé que yo soy toda emocionada con el tema, pero quería decir como si al final se trata de entender las consecuencias que trae sobre los humanos, pues son los peces que al final nos comemos. Y entonces son los químicos que al final se van a transportar a nuestros organismos. Y se trata de evaluarlo antropogénicamente. Entonces también es nuestra problemática, también nos debe importar tanto, porque nos van a empezar a afectar nuestros tejidos y como depredadores tope, entonces vamos a empezar a acumular mucho más que otras especies. Pero, como se trata de entenderlo ecosistémicamente, entonces afecta a todos, a todas las escalas, a todos los organismos. Entonces sí, es como sería grosero con el mundo en no hacer algo y no pensar diferente, que ni siquiera se trata de intentar, es hacerlo. Sí, lo que dices es cierto, como que yo creo que si se tiene en cuenta que esa problemática también afecta a nuestra salud, de pronto eso sea mucho más importante para muchas personas. Lastimosamente, hay gente que no se preocupa por el medio ambiente, pero si le dices que va a afectar su salud, pues ya puede entrar a hacer alguna acción que mitigue esta problemática. Entonces, pues también es importante dejar claro que esta problemática pues afecta también nuestra salud, como depredadores tope, claro. Entonces, pues ya, muchísimas gracias Valeria por estar con nosotros y esperamos que no sea la última, ni la primera ni la última vez. Y nada, para los que nos están viendo, los esperamos en un próximo video que va a estar buenísimo. Chao. Chao, gracias Dani, gracias Juan, a todos súper invitados a seguir a Ecochuspa, de verdad que son un respiro en este momento y nos enseñan un montón. Entonces, abrazos para todos, un placer. Chao.